cabros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Doctor Stock. Queremos saludar al California Cantina, queremos saludar al Mostrador y muy especialmente a saludar a Eduardo Vergara, que en alguna parte está, me dicen que en México. Preferimos no preguntar por qué está en México, pero saludo Eduardo Vergara, si estás con internet, donde quiera que estés, saludo acá desde hasta Doctor Stock. Ah, Natalia también está de cumpleaños, por supuesto. Feliz cumpleaños, Nata. Hoy un nuevo capítulo, una semana ardua. Estamos a un día de la encuesta CEP que marca los destinos de la clase política. Se dice que esta es la última encuesta CEP antes de las municipales, así que hay varios trapos que se van a sacar al sol y para analizar lo que pasa con la CACEN, lo que pasa con las municipales, lo que pasa con las presidenciales. Tenemos de invitado al senador, presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, Freddy. ¿Cómo está el pulso de la política, José Antonio? ¿Cómo lo sientes? Está difícil la política, está enredado, hay mucho ruido, tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero es la política, esa es la política que hay que ponerle énfasis, porque mientras todo sea plano, no hay ningún cambio. Entonces, mejor que existan diferencias, que las debatamos y que sean de buena manera, no tienen por qué ser malas, pero yo creo que está enredado el panorama político. ¿Qué pasa con esta clase política, a propósito de la encuesta CEP que sale mañana? Esta clase política divorciada de la gente, con una concertación muy en el suelo, de acuerdo a las preferencias, con un gobierno también que no logra repuntar sobre los 33 puntos en fiesta. ¿Cuál es el divorcio? Mira, primero yo creo que el tema de la política en general, no la clase, porque yo no me siento parte de una clase particular, sino que estoy metido en esto porque me interesa la política, me interesa dar opinión, movilizar ideas, etcétera. Pero yo creo que el tema está en que la gente tiene poca credibilidad en lo que hacemos nosotros. Tenemos una baja representación desde el punto de vista público, la gente cree poco en los partidos, en el Parlamento, en las instituciones en general. Y creo que eso es grave, esa cuestión desde el punto de vista de la institucionalidad democrática es grave y tenemos que tratar de revertirlo. Pero para hacer eso hay que sangrar, como digo yo, hay que hacer cosas que cambien el estilo y la percepción de la gente de nosotros. ¿Y qué estás haciendo tú desde ese punto de vista? Bueno, yo trato y intento hacer cosas que sean importantes, en mi opinión, como por ejemplo, lo primero, hemos avanzado mucho en lo que es una cuarta urna, un plebiscito para que exista una nueva constitución con asamblea constituyente. Creo que eso es el primer paso, lo hemos manifestado y se han ido sumando apoyos que nos parecen interesantes. Como Boker, por ejemplo. Hasta Ignacio Boker, que a mí me pareció bien importante que lo diga, aunque algunos sostienen que es una moneda de cambio respecto a las conversaciones que tiene con Renovación Nacional. O nos apuramos o van a aparecer estos otros muchachos con sus ideas. No lo sé. ¿Tú crees que Boker está presionando a RN apoyando una cuarta urna constituyente? Yo escuché un comentario así. En mi opinión, ojalá sea una genuina voluntad de que la norma constitucional sea democrática, de verdad. Y decirle a la gente que la asamblea constituyente no es el chavismo y no es el rompimiento de la institucionalidad. En varias partes del mundo se ha producido una asamblea constituyente, como por ejemplo en Ecuador. En Ecuador el presidente fue elegido diciendo yo voy a hacer una asamblea constituyente sin tener mayoría en el Congreso y avanzó hasta con la cuarta urna, como se llamara allá, logró finalmente cambiar la constitución. Ha pasado en otros países más democráticos como Suiza, etcétera. Entonces no se trata de romper el sistema, sino que se trata de preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución. Y eso es un plebiscito. Perfecto, o sea, la idea entonces que haya una cuarta urna cuando se elija diputado, senador y presidente el próximo año, haya una cuarta urna donde la gente deposite un sí o un no para el cambio de la constitución. Así es. O para hacer otra constitución. No, para elaborar una nueva constitución, nosotros le queremos preguntar a la gente sí o no. ¿Quiere una nueva constitución? Sí. Y el método tiene que ser con asamblea constituyente, porque si decimos queremos una nueva constitución y se realiza el proceso con los actuales parlamentarios, no va a haber cambios muy profundos. ¿Y qué tiene que pasar para que esa urna llegue finalmente? Bueno, para que se pueda poner, en decirlo. Claro, la idea es interesante. Ahora vamos a presentar una reforma constitucional apoyada por los movimientos sociales que están organizados para una asamblea constituyente, la cuarta urna, y lo vamos a entrar en el cauce institucional. El Parlamento va a tener que votar un proyecto de ley
que lo que hace es preguntarle a la gente para que el ciudadano y ciudadana vote si quiere o no una nueva constitución. A mí me resultaría muy raro que todo el mundo estuviera en contra de preguntarle a la ciudadanía, porque si están muy conscientes de que la gente quiere mantener esta constitución, van a ganar. Si cree la gente que no quiere esta constitución, van a perder. Pero hay que someterse a la voluntad popular. Pues eso es lo que yo espero, por lo menos, que resulte de este proceso. Oye, senador, usted nombró recién a los estudiantes. ¿Se acuerda de la reunión del año pasado? Los estudiantes en el Senado, fue Camila, Giorgio, etcétera. Y los senadores firmaron un montón de, entre comillas, firmaron un montón de cheques en blanco. ¿Se van a cubrir esos cheques o no? A ver, los estudiantes. Yo primero quiero decir que cada parlamentario, y yo en particular, cuando voto, estudio los temas, tomo una decisión y asumo mis responsabilidades. O sea, no es que yo vote porque me presionó este o el otro, porque así, si yo me sintiera presionado por el movimiento estudiantil para votar, también podría sentirme presionado, por ejemplo, en la pesca, por los grandes dueños del mar en Chile. Entonces, lo que uno tiene que tener es capacidad de análisis y decisión propia. Es cierto que firmamos una serie de... No firmamos, sino que yo por lo menos fui de los primeros en contestarle al movimiento estudiantil que estaba de acuerdo con sus propuestas. ¿Qué significa eso? En el ámbito de materias tributarias, que el gran problema que se generó, es que en mi opinión el proyecto que presentó el gobierno, el primero era malo, el segundo es muy malo. Entonces, ese proyecto no tiene sentido que uno lo vote favorablemente, porque lo que hace es subir el próximo año los impuestos, pero el subsiguiente los baja. Entonces no tiene sentido cuando queremos hacer un debate profundo en materia tributaria. Entonces, yo lo que quiero decir es que, sin perjuicio de esto que se ha discutido a propósito de las cartas de Camila Vallejo, etcétera, el parlamentario tiene la obligación de votar de acuerdo a su conciencia, de sus propias creencias. Y yo estoy dispuesto a votar ese proyecto, lo voy a votar en contra, porque lo encuentro malo, no porque los estudiantes quieren que lo voten en contra. ¿Senador, debe votar en contra de la idea de legislar? Sí, por una razón, Freddy, porque el sistema el sistema técnico, si tú apruebas la idea de legislar, no tienes espacio posteriormente para hacer cambios en el proyecto. Además, este proyecto viene con letra chica, ahora le llaman pillería, que cambió el concepto. Porque, por ejemplo, dice, nosotros hubiéramos querido votar, si es que se aprobara la idea de legislar, artículo por artículo, y votar favorablemente el aumento al 20% de las empresas, y votar desfavorablemente la rebaja al impuesto a las personas de mayores recursos. Pero viene redactado de manera tal de que si se dice que el impuesto a las empresas entre en vigencia siempre y cuando el impuesto a las personas haya entrado en vigencia. Entonces va unido. Entonces no hay ninguna fórmula en que tú pongas y hagas cambios al proyecto. Entonces en esa lógica yo prefiero votar en contra. ¿Qué pasó con los PPD que votaron a favor de legislar en la Cámara Baja? PP Out y... Sí. Mira, es complejo, porque ahí aparece la crítica un poco dura de los estudiantes, pero confundiendo todo. Yo entiendo, yo he hablado con Pepe Out, yo entiendo que él asumió en su cabeza y tiene la convicción de que votar favorablemente era lo que él creía mejor dentro de este esquema que está presentando el gobierno, porque, ojo, para que la gente nos entienda, nosotros los parlamentarios no tenemos facultades. Nosotros no podemos presentar proyectos de ley modificando los tributos. Solo podemos aprobar favorable o desfavorablemente. No tenemos otra. Entonces él en su fuero interno tomó la decisión de que era mejor 1.000 millones, 800 millones de dólares que nada. Es su decisión. Yo ¿Usted, en eso... ¿Usted no está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, porque además lo confunden. Nadie me puede decir a mí que 800 millones de dólares va a solucionar el problema de la educación, cuando todos sabemos que son sobre 4.500 millones de dólares. O si son básicamente para eso nomás. Puede ser para muchas otras cosas. Ah, no. O sea, si me preguntaran a mí qué va a hacer el gobierno con esa plata, yo no creo que la esté destinando a la educación. La va a destinar a cualquier otra cosa menos a la educación. Senador, ¿qué pasa con su candidatura? ¿En qué pie está su candidatura presidencial? Mira, hemos trabajado harto en términos de ir formando equipos, hemos avanzado mucho en captar gente que está independiente o de partidos políticos que han ido conversando con nosotros, integrándose. Hemos ido a las universidades, estamos recorriendo las regiones y las comunas, estamos haciendo un trabajo, yo diría,
muy silencioso quizás desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque además nos cuesta mucho llegar a los medios, pero de todas maneras hemos avanzado harto y seguimos trabajando en eso, y yo creo que vamos a cumplir el objetivo de que se produzca debate en las primarias presidenciales. ¿En algún momento usted, senador, va a tener que elegir entre ir a la reelección por Antofagasta o seguir siendo candidato presidencial, llegar a por lo menos a la primaria? ¿Tomó esa decisión ya o no? Sí, no, yo ya tomé la decisión de ir a las primarias presidenciales y no ir a la candidatura senatorial. O sea, ¿usted no va más como senador? No, no puedo, porque en el proyecto de ley se establece que las primarias presidenciales con las primarias parlamentarias van juntas. Ya. Entonces yo no puedo decir, soy candidato presidencial y además tengo guardado una cartita para ser senador. Yo estoy hablando en serio, se lo he dicho siempre a todo el mundo. Yo no estoy blufeando, ni estoy negociando que me den un cupo calado. No, yo ya anuncié en la región de Antofagasta que no iba a ser candidato a senador, que iba a ir a las primarias, y por una razón que tiene que ver más allá con las posibilidades que tenga o no de ganar, que tiene que ver con poner ideas sobre la mesa, discutirlas y plantearlas y los cambios que el país necesita. O sea, esto es un todo nada, senador. O sea, usted ya lo claro es que no es más senador por otro periodo. Eso está claro. Está claro. O sea, hasta marzo del 2014. 14, sí. Y o sea, si no es presidente, se queda sin pega. Bueno, si total no va a ser primera vez que me quedo sin pega en la vida. Pero no me importa. La verdad que el tema que estamos tratando hoy día es que la política avance y que se hagan, no gestos, que este no es un gesto de sacrificio en absoluto, sino que por lo menos la gente tenga claridad que estamos hablando en serio, que queremos debatir, que queremos darle un aire a la política, queremos que las reelecciones no sean eternas, que queremos que si uno trabaja o no trabaja, le paguen cuando trabaje, no que te paguen porque eres parlamentario, que se establezcan horarios de trabajo como todos los chilenos de lunes a viernes, que se establezca un sueldo mínimo y un sueldo máximo. O sea, démosle de verdad un cambio profundo a la política, si no la gente no nos va a creer nada. Y esos son sacrificios, sangramientos, dolor, porque si yo hago cosas que finalmente son favorables para mí, ¿cómo me van a creer lo que estoy diciendo? No me pueden creer. ¿Se siente capaz de ganarle a Bachelet en una primaria, senador? Yo me siento capaz. Tengo la convicción de que tenemos buenas ideas, que tenemos gente que nos apoya, que está fuera del ámbito del poder, y eso puede significar un movimiento que nos permita ganar. Pero hay que ser claro, o sea, hoy día, a propósito de la encuesta que viene, como este país vive de la encuestitis, este país y los políticos sobre todo, sale la encuesta y se empiezan a mirar si subió o a qué, y ahí vemos si los opinólogos finalmente le dan a uno posibilidades o no. En mi caso, a mí nunca me ha ido bien en la encuesta, nunca, pero no he perdido nunca una elección, excepto la del 2009 con Eduardo Frei, que fue una pérdida entre comillas porque el proceso fue muy raro, sí, pero finalmente incluso a pesar de eso sacamos el 48% de los votos en las regiones grandes, en las comunas grandes. Entonces yo las encuestas las miro, me pueden gustar o no gustar, pero no son mi horizonte. ¿Por qué usted, senador, sería mejor candidato que Bachelet? A ver, a ser presidente. Claro, yo lo plantearía no si soy mejor candidato que ella o no. Yo tengo la convicción de que tengo en mi decisión el hacer transformaciones de fondo a la sociedad, partiendo por los temas de la estructura política, por el sistema económico, por lo que es el tema educacional, que tiene que ver no solo con la educación pública, sino que el construir una sociedad en la que los ciudadanos, los jóvenes que salgan del colegio, sean ciudadanos, que reconozcan la diversidad, que el tema no es si soy médico, arquitecto, abogado para ganar plata, sino cómo me inserto en esta sociedad diversa. Entonces, yo tengo la convicción de que hay un periodo nuevo, y ese periodo nuevo requiere de fuerza nueva y de formas nuevas. ¿Dejó muchos cabos sueltos el gobierno Bachelet? Yo creo que sí, ¿no? Mira, para no transformarme en flagelante o no, yo estoy convencido que hicimos cosas buenas y asumo las cosas buenas, pero también estoy convencido que hicimos cosas malas. Y quizás la más mala de todas es haber permitido que un modelo económico como el actual nos tenga hoy día, con las desigualdades tremendas que existen en la sociedad y con una fuerza del mundo empresarial que produce abusos tremendos con la gente. Y esa es la mayor carencia, el mayor problema que en mi opinión dejó la Concertación. Nosotros, para no decir que fueron otros, yo soy parte también de ese problema. ¿Qué le parece en ese sentido la candidatura de Andrés Velasco?
Mira, yo lo he graficado de la siguiente manera. A mí me parece, perdón, a mí me parece súper bien que existan todo tipo de candidatos en las primarias de la oposición, porque yo espero que no sean de la Concertación, sino que sean de la oposición. Entonces, no, él ya ha dicho que no tiene interés, etcétera, pero todos los demás que sean de oposición. Entonces yo digo, es bueno que esté Andrés Velasco porque vamos a tener posturas de centro-derecha hasta la izquierda. Eso me parece bueno. ¿Usted considera que Andrés Velasco es centro-derecha? Yo creo que él tiene posturas que yo no comparto y que las discutimos mucho cuando él era ministro, que son distintas. Yo estoy convencido, por ejemplo, que el Estado no puede ser un mero espectador, no puede haber un Estado subsidiario. El Estado tiene que ser un Estado protector, un Estado preocupado de sus ciudadanos, activo, un Estado fuerte, no grande. Yo no estoy hablando de grandes y muchos funcionarios, estoy hablando de un Estado más pequeño, pero con fuerza, con capacidad de control, con capacidad de colaborar con la ciudadanía en términos de su desarrollo. Ese Estado significa que tú tienes que tener una reforma tributaria capaz de darle una cierta igualdad de condiciones. Y eso lo discutimos muchas veces y no fue posible en el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Usted lo discutió con Velasco? Sí. ¿Qué cosa discutió con Velasco puntualmente? ¿Se acuerda de alguna episodio? 7% de los jubilados, por natal. El tema del Banco del Estado. Este tema, el banco antes era Banco del Estado. Le cambiaron a Banco Estado. Se transformó en un banco comercial. Dejó de ser de fomento. Estaba conversando con los colectivos, con los taxis básicos. ¿Qué quieren ellos? Quieren cambiar sus autos por autos eléctricos. ¿Pero qué le decía Velasco cuando hablaba con él? No, estábamos en desacuerdo. Pues sí, hablamos de la reforma tributaria. Y él no estaba de acuerdo, porque incluso él tenía una visión distinta. Ahora, no era la visión de Velasco, era una visión mayoritaria de la Concertación en ese momento, porque yo no le puedo atribuir a Andrés Velasco todos los males. Se ha consignado de mucha gente de izquierda también, y de centro izquierda, la figura de Velasco como la piedra de tope de los cambios que faltaron. Mira, yo no afrontaría, yo no tengo nada personal con Andrés Velasco, me cae bien, yo creo que es un tipo que tiene ideas buenas, malas, pero que es bueno que esté en este proceso. Pero yo no le puedo atribuir a él la responsabilidad de todo. Aquí hay un gobierno, una estructura y una jerarquía. Y si las cosas se hicieron o no se hicieron, no es responsabilidad de Velasco. Eso es responsabilidad del conglomerado político y del gobierno. ¿Y de usted también entonces, como gobierno? Pues, si yo soy parte y era parte, ahora, como parlamentario no era parte del gobierno. Pero lo único que yo hablo para atenuar mi responsabilidad es que muchos de estos temas sí los debatimos. Y los planteamos, lo que pasa es que no tuvimos la fuerza como para que nos hicieran caso. Oiga, senador, ¿usted no cree que en la política está muy de moda ir al ataque, ir de frente? El propio Velasco, que se tira contra Girardi y luego contra la Casel. ¿Su postura no cree que esa tiene que ser más como directo? ¿O usted ha seguido una línea que no es así? A mí me gusta hablar claro, yo no soy de doblez, cuando es negro, blanco es blanco y así he tratado de hacerlo siempre. Pero yo no soy de frontalidades, o sea, yo no voy a decir Andrés Velasco, quien sea, no, mi tema no es ese. Mi tema son proyectos, ideas, propuestas. La CACEN y todo eso lo podemos hablar claramente. Yo estoy convencido que las cifras de la CACEN no son las correctas, no han puesto en la página web para que uno las pueda analizar. El auge es otro gran fracaso, según lo dice la propia Contraloría. Yo en eso no tengo problema. Lo que a mí no me gusta es este ataque personalizado. Esa parte yo no soy partidario de eso. Me parece que le hace mal a la política. Además, a la gente no creo que le interese que yo me pelee con alguien en particular, pero sí que tengamos opiniones claras de las diferencias que podemos tener. Pero usted como ministro, cuando fue ministro, ¿recibió presiones para meter gente de partidos políticos? Como todo ministro, siempre los partidos le plantean a uno una gama de militantes que ellos esperan que uno contrate. Usted sabe a lo que me refiero, a presiones de que si no me los metía en la cartera, no te apruebo ninguna ley en el Parlamento. No, yo eso por lo menos... que acusó Velasco a Girardi. Sí. Bueno, es una relación entre ellos, pero yo por lo menos nunca recibí eso. De hecho, si tú miras la estructura del ministerio, hubo gente de distintos partidos, independientes, porque es decisión de uno al final, pero así presiones como te voy a hacer tal cosa, yo no las viví, por lo menos. Además, en eso sí que yo no tengo paciencia, en esas partes, ¿no? A mí no me parece
que vengan aquí a decidir lo que uno tenga que hacer, si para eso a uno lo designaron ministro y responsabilidad mía, quién trabaje, cómo trabaje, si lo hace bien o mal. Muy bien, el movimiento estudiantil está nuevamente rebrotando, hay tomas de colegios, 5 facultades de la Universidad de Chile votaron apoyar las tomas de los colegios y las tomas de la sede central de la Universidad de Chile. ¿Cómo siente que está este movimiento estudiantil respecto desde el año anterior? Yo, mira, lo conversé el otro día con Boric en el Senado. Él fue a la Comisión de Hacienda, estábamos ahí a propósito de esta discusión tributaria. Y creo que ellos tienen que volver a hacer una manifestación pública con creatividad. Yo me acuerdo el día de los besos, el día de los paraguas, cuando estaba lloviendo, las batucadas, la gente de teatro, y eso surgía o se producía una empatía de la opinión pública respecto a las propuestas de los estudiantes. Cuando la cosa se complica, cuando hay violencia, que no es atribuible a ellos, pero en definitiva terminamos hablando de violencia, cuando hay una acción que finalmente entorpece a lo mejor otras cosas, en este caso particular, si ellos deciden tomarse las universidades y avanzar en ese proceso, bueno, son autónomos para eso. Pero yo creo que hay que mirar hacia la opinión pública, hay que ver claramente cuál es la mirada de la mamá, del papá, porque hay que lograr apoyo, más que... ¿Usted no cree que los cabros están choreados, que se les prometió algo que no se les está cumpliendo? La misma reunión en el Congreso el año pasado, a la que hablábamos, esta reforma tributaria que parece que va en contra de todo lo que se planteó o lo que se pudo haber llegado a acuerdo. No, yo creo que están enojados de verdad, pero hay distintas formas. Yo me tomé mi colegio también cuando era dirigente estudiantil, así que no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que digo es que puede ir acompañado de estas otras cosas. Pero lo que a mí me parece que ellos tienen que hacer, y todos los jóvenes de Chile, es que no solo hay que manifestarse, no solo hay que hacer estas cosas, sino que también hay que integrarse en este proceso. ¿Qué estoy diciendo? Hay que votar. Hoy día tienen la posibilidad 5,5 millones de jóvenes que no han votado nunca, de niños y niñas. Somos albetes. Hacer el cambio que la política se necesita. Entonces, no es que miro para afuera y digo, no, si me da lo mismo, total, lo que voten no importa. Importa. Si llegaran a votar solo 3 millones y votan, pueden elegir parlamentarios, pueden elegir presidente, o sea, tienen una fuerza tremenda. También es un proceso que hay que lograr que los jóvenes no solo sean refractarios, sino que hagan algo para que esta cuestión no siga igual. Senador, vienen las elecciones municipales el 28 de octubre y la concertación va en 2 listas con nombres muy sugerentes. Concertación Democrática, que los deja usted afuera con el Partido Comunista, y usted por un Chile Justo, que deja afuera la ADC con el Partido Socialista. ¿Cómo se explica que la concertación vaya en 2 listas? ¿Por qué no fue una pura lista? ¿Hay 2 almas? Primero, esto no es novedad. Acuérdate que el 2008 la ADC y el PS fueron juntos, el PPD y el PR separados. Así que no es novedad. En esa oportunidad hablaron de crisis, de quiebre, de que nosotros queríamos... Ya como 4 años en crisis. No, por supuesto. Ya el 2008 se pasó eso. Hoy día, lo que nosotros hicimos fue decirle al Partido Comunista, a la izquierda cristiana, hoy día se llama Izquierda Ciudadana, a los movimientos sociales, que nosotros queríamos forjar una lista que fuera mucho más que la concertación. Y por eso no nos llamamos concertación, como la vez pasada tuvimos un nombre de concertación progresista. Claro. Hoy día dijimos por un Chile Justo, pero tenemos al Partido Comunista, a la Izquierda Ciudadana, tenemos dirigentes sociales estudiantiles. ¿Son justos los otros? Bueno, no creo que, no sé si son justos o no, lo que pasa es que ellos optaron por mantener el eje histórico de la concertación y por eso se llaman Concertación Democrática, repitiendo el nombre del 2008, entre paréntesis. Pero yo creo que se está dando una yo te decía al principio que la política está enredada. Se está dando ese debate. ¿En qué estamos nosotros? Nosotros estamos porque existe una gran fuerza política que sea más allá de la concertación y que genere un frente mayor y que no sigamos los 4 encerraditos decidiendo, sino que abramos las puertas. Y, senador, ¿hasta cuándo esperan a la Bachelet, a la presidenta Bachelet? ¿Hasta cuándo van a esperar? Porque le mandó carta a la DC, le mandó carta al PPD, pero el Partido Radical no le mandó una cartita. ¿Usted le gustaría que le llegara una cartita al presidente? Bueno, si ella cree que es bueno mandarla, yo se la recibo y la habría leído con todo gusto, no tengo problema. Pero efectivamente a nosotros no nos mandó carta. Pero yo creo que pasadas las municipales, yo entiendo que la expresidenta Bachelet va a tomar una decisión, creo yo.
porque no puedes tirar más la cuerda, porque tenemos a los ministros recorriendo el país. Estaba recién conversando con quien me explicaba cómo analiza ¿cómo se llama? Las noticias. Los medios de comunicación, el 100% de las noticias de Alamán y de Goldberg están dentro de un contexto de empatía con la ciudadanía. Entonces no podemos seguir esperando una decisión que puede ser relevante para quienes participen en las primarias o no. ¿Usted se atrevería a darle un plazo a la presidenta Bachelet para que se pronuncie? Yo espero que sea después de las municipales, y ahí hay un plazo. Después puede ser 5 años más. No, porque yo creo que va a ser el 28 de octubre las municipales, va a venir en noviembre, diciembre, y ya en enero... ¿Puede ser con un plazo prudente para que la expresidenta se pronuncie? Yo creo que no puede ser más allá de enero, porque después viene febrero, marzo, y las elecciones son en noviembre. Entonces no creo que sea mucho más tiempo que eso. Pero va a darle harto tiempo a usted, ¿ah? Mira, ¿qué estará pasando por la cabeza de la expresidenta? No sé, yo no he conversado con ella hace muchos años, así que no lo sé. He escuchado los voceros nomás. ¿Qué le dicen los voceros de acá? Los voceros dicen. Francisco Vidal. Sí, pero yo he escuchado uno más directo todavía, que el presidente del Senado. Que él dice que la... Senador Escalona. Claro, que la expresidenta tiene tal responsabilidad política que ella sabe que es la única que puede aglutinar a las fuerzas de oposición y por lo tanto ganar. Y en base a eso va a tomar la decisión de venir a Chile a competir. ¿Y usted cree que el senador Escalona lo conversó con ella esto? No sé, pero sé que tiene una cercanía grande. Recuerda que ella le mandó una carta cuando Escalona estaba en problemas, lo ha apoyado siempre. Y Escalona la apoyó a ella cuando ella estaba en problemas los primeros años. No, hay una cercanía indudable, pero a él lo he escuchado con mayor seguridad de que la expresidenta tiene la intención de venir. Nombró recién a los ministros candidatos, a Goldberg y a Alamán. ¿Qué le parece que no hayan renunciado? ¿Cuándo deberán renunciar ellos? Recordar que cuando Bachelet y Alvear fueron candidatas renunciaron 15 meses antes de las elecciones presidenciales. ¿Ya? Lo que está pasando hoy día es absolutamente irregular y el presidente de la República debiera tomar medidas. En todo caso, con Navarro, Quintana y otros más, vamos a presentar un proyecto de ley ahora en esta semana próxima, ¿ya?, en la cual se establece con claridad que los ministros de Estado que quieran ser candidatos a la presidencia de la República tienen que renunciar con un año antes o quedan inhabilitados en forma inmediata si se inscriben en una primaria presidencial. Eso ya establece un criterio objetivo, porque esperar que el presidente tome la decisión parece que nos vamos a esperar sentados. Ya está decantando la derecha entre Alamán y Goldberg. Parece que Longueira ya quedó a un lado ya, ¿no? ¿Cuál es el mejor candidato para la derecha, cree usted? Entre Alamán, un político más de cuño, con una nueva forma quizás de hacer política que puede ser la de Goldberg. Mira, la derecha es práctica, la derecha no es que sea principista, porque de hecho si fuera principista muchas de las cosas que han hecho ahora no las habrían hecho, como el 7%, como el tema del postnatal, etcétera. La misma reforma tributaria, por pequeña que sea, la plantea un gobierno de derecha. Entonces yo creo que no son principistas, son prácticos. Si las encuestas dicen que Goldberg es el mejor candidato, van a ir por ese candidato, sin perjuicio que yo puedo afirmar aquí que Andrea Alamán no va a aceptar una reglina entre cuatro paredes, sino que yo creo que va a empujar a una primaria presidencial en la derecha, lo que es bastante interesante. Primera vez que lo haría, ¿no? ¿Y usted qué pasa? ¿En qué sentido? Si no viene Bachelet, se abre el naipe completo. Claro. A ver. ¿Cuál es el candidato que más le teme a usted, senador, en caso de que no tenga Bachelet? Dejando a Bachelet afuera. Sí. No le tengo temor a los candidatos que yo conozco y creo que sería una interesante competencia, pero no le tengo temor a Andrés Velasco, a Lagos Weber, a la Jimena Rincón o a Orrego. Yo creo que Weber? ¿Usted cree que Lagos Weber se va a cambiar? Yo creo que él es como el candidato posible del PP. O capaz que el PP de una vez por todas se ponga los pantalones y tome una decisión y no ande orillando las cosas, porque aparece Girardi proclamando a Bachelet, otro proclamando a Lago, que tomen la decisión de asumir de que es posible a lo mejor por una vía nueva tener candidato presidencial. Puedo ser yo otro, no estoy diciendo eso, pero ojalá que lo hagan de una vez por todas. ¿Están pasando a PP para que lo apoye usted? No, al PP es imposible emplazarlo. ¿Qué le parece, por último, senador, la arremetida también de la figura de Ricardo Lagos Escobar, del expresidente Ricardo Lagos? ¿Estará tratando también de probar, de testear si él podría ser un candidato de consenso en caso de que Bachelet no venga?
Mira, yo he conversado con el expresidente, él me ha manifestado claramente que no es su intención, que lo que está haciendo es generar los espacios de discusión. Yo hablé con él por la cuarta urna, le llevé mi programa, mis 64 medidas, tuvimos una conversación bien profunda. Yo no creo que él esté haciendo eso, por lo menos es lo que ha dicho y yo no tengo por qué no creerle, porque además él es un árbol grande que tiene que preocuparse que todos nosotros tengamos espacio para debatir, pues no caer sobre los otros que estamos en el proceso. O sea, ¿usted no se imagina a Ricardo Lagos jugar en una primaria, por ejemplo? No creo. Ya no quiso la anterior, no creo que menos en esta, a menos que las cosas hayan cambiado mucho en su estructura. ¿Usted estaría dispuesto a bajarse una primaria para apoyar una figura de consenso como Ricardo Lagos? No, por una razón, porque yo creo que el debate político que se da en una primaria es muy relevante que la opinión pública lo escuche. Porque cuando uno mira las encuestas, yo me acuerdo Bachelet-Alvear, se hicieron 2 debates. Bachelet estaba en el 60% y Alvear en el 20% y ella decidió bajarse. Pero fue importante el debate que se dio a pesar de todo, porque hubo diferencias. Entonces yo no creo que sea bueno rendirse simplemente a un candidato de consenso porque pueda ganar las elecciones. Porque hay que ganarlas, pero ¿para qué y por qué? Sí. Por último, senador, ¿es bueno o malo para el país que un presidente se repita en el cargo? Bueno, nunca la segunda versión ha sido buena, ese es el dicho popular. Pero no sé, la verdad que yo no sé si será bueno o no. No sé si Bachelet, si eventualmente se repitiera, va a gobernar con los mismos de antes o va a hacer cambio. Entonces, esa es mi preocupación. Mi preocupación es que ojalá, si hay un triunfo nuestro de la oposición, quien sea presidente, no es de personas, no estoy hablando solo de personas, estoy hablando de la capacidad de que no sea los 4 años de derecho en interregno, sino que lo que no hicimos sea lo que tenemos que hacer. Mira, la frase típica de la Concertación era en la medida de lo posible. Y gobernamos todos los 20 años con la medida de lo posible. La medida de los consensos, no nos generemos conflictos, ¿para qué? Entonces llega un minuto en que tú tienes que marcar las diferencias. Y para marcar las diferencias tiene que ser un nuevo lema, que es en la medida de lo necesario. Y eso yo es lo que postulo a quien gane esas primarias, ojalá gane la presidencial, lo haga y que no quedemos lo mismo. Pero sería mejor para ese mismo concepto que fuera un nombre nuevo y no otro presidente que ya pasó. A mí me encantaría que fuera así, pero esa decisión está finalmente en la votación de la gente. Yo espero que en el debate, en las propuestas, podamos convencer a la gente que tenemos posibilidad y capacidad. Eso es lo que hay que hacer. Senador José Antonio Gómez en Espectacular Stock. Gracias, senador. Muchas gracias. Que muy bien, que le vaya bien. Muchas gracias. Chao, cabros. Hasta el próximo lunes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿verdad?